La noche estaba impregnada de música, luces y promesas de unión eterna. En una hacienda elegante a las afueras de Guadalajara, los mariachis tocaban con fuerza, los brindis se alzaban una y otra vez, y el ambiente estaba cargado de ese calor humano que solo una boda mexicana puede ofrecer. Entre los invitados, las sonrisas se mezclaban con el aroma del tequila reposado, el pozole servido en grandes cazuelas y el murmullo constante de conversaciones animadas. Era el día en que Miguel, el hijo mayor de la familia Martínez, celebraba su matrimonio y todos esperaban una fiesta memorable, pero esa noche no sería recordada solo por el amor que unía a dos personas. También quedaría marcada por un error imperdonable, un instante de furia que transformaría la alegría en silencio. Antes de continuar, suscríbete al canal para no perderte estas historias de vida que nos muestran cómo, incluso en el dolor, siempre existe un camino hacia la redención. Jesús Martínez, el hermano menor del novio, observaba desde una mesa lateral. Vestía con un traje prestado que le quedaba apenas ajustado y no lograba ocultar su incomodidad. Aunque intentaba mantener la calma, dentro de sí ardía una mezcla de orgullo herido y resentimiento. Siempre había sentido que Miguel era el favorito, el exitoso, el responsable, el que se ganaba el respeto de todos. Jesús, en cambio, cargaba con la fama de impulsivo, del que nunca terminaba lo que empezaba. El mariachi cambió a una melodía vibrante y los novios abrieron pista con un vals lleno de sonrisas. Todos los invitados aplaudían, mientras Jesús permanecía en su silla con una copa en la mano. El alcohol comenzaba a nublar su juicio y las viejas heridas de infancia regresaban con cada trago. «¿Por qué siempre él?», murmuró entre dientes, sintiendo cómo el peso de la comparación lo aplastaba. Cerca de la pista, su madre, doña Rosa, lo miraba con ojos cansados pero atentos. Era una mujer de carácter fuerte, acostumbrada a mantener la familia unida, a pesar de las diferencias. Sin embargo, en esa noche de celebración, su intuición le decía que algo estaba a punto de romperse. Cuando Miguel se acercó a la mesa de Jesús para invitarlo a brindar, lo hizo con un tono que todos interpretaron como amable, pero que para Jesús sonó cargado de burla. «Ándale, hermano, alza la copa conmigo», dijo Miguel sonriendo y extendiendo la mano. «Hoy es un día grande para la familia». Jesús lo miró con ojos enrojecidos. Sentía que cada palabra de Miguel le recordaba sus fracasos, los trabajos que no había sabido mantener, las discusiones con su padre, los caminos torcidos que alguna vez eligió. «¿De verdad quieres que brinde por ti?», respondió con voz tensa. «¿O quieres que todos recuerden que yo soy el que no llegó a nada?». Un murmullo incómodo recorrió la mesa. Algunos intentaron suavizar la tensión con risas nerviosas, pero la chispa ya estaba encendida. Miguel, tratando de no arruinar el momento, soltó una broma ligera. «Pues si quieres, brinda por mí. Y de paso, aprende algo de disciplina, que buena falta te hace». Aquellas palabras fueron la gota que derramó el vaso. La rabia acumulada durante años estalló en el pecho de Jesús como un relámpago. Se levantó de golpe, empujando la silla, y sin medir las consecuencias, soltó un golpe directo contra su hermano mayor. El sonido seco del impacto hizo que la música se detuviera de golpe. Los mariachis guardaron silencio. Los invitados quedaron petrificados, y la novia lanzó un grito ahogado mientras veía a su recién esposo tambalearse. La alegría de la fiesta se desmoronó en un instante. Jesús respiraba agitado, con la mirada desorbitada. La copa rota en el suelo brillaba como testigo de la furia desatada. Frente a él, Miguel lo observaba con mezcla de dolor y desconcierto, incapaz de comprender cómo, en el día más feliz de su vida, su propio hermano lo había humillado frente a todos. El silencio que siguió fue más duro que cualquier palabra. Todos los ojos estaban puestos en Jesús, y en ese instante, él supo que había cruzado una línea de la que no sería fácil regresar. La fiesta continuaba congelada, como suspendida en el aire, mientras el peso de su acción caía sobre él como una losa imposible de levantar. El golpe no solo había marcado el rostro de Miguel,
sino también el corazón de todos los presentes. La música seguía en silencio, y la tensión era tan espesa que cualquiera podía sentirla en el aire. El eco de aquel instante recorría la hacienda como un fantasma incómodo. Nadie sabía qué decir ni cómo reaccionar. Miguel se llevó la mano a la mejilla, sorprendido más que lastimado. Su mirada, cargada de rabia y humillación, se clavó en Jesús como una daga. La novia, con lágrimas contenidas, lo sujetó del brazo para evitar que respondiera con otro golpe. «¿Qué demonios te pasa, Jesús?», escupió Miguel con voz quebrada entre furia y dolor. Jesús, todavía respirando con dificultad, trató de justificar su arrebato, pero solo le salieron palabras torpes, arrastradas por el orgullo. «Ya estoy harto de tus burlas. Siempre me tratas como si fuera menos». El murmullo de los invitados se intensificó. Algunos se levantaron de sus asientos, otros miraban con incomodidad, y no faltaban quienes cuchicheaban, disfrutando en silencio del escándalo. La madre, doña Rosa, intentó interponerse. Con voz temblorosa y ojos empañados, imploró: «Jesús, basta, no es momento ni lugar para esto». Pero el daño ya estaba hecho. La fiesta, que debía ser símbolo de unión, se convirtió en un escenario de división. El tequila en las mesas perdió su alegría, los platos de mole quedaron intactos, y las flores de papel que decoraban el salón parecían marchitarse bajo el peso de la vergüenza. Miguel, tragando saliva con dificultad, alzó la voz para que todos lo escucharan. «Hoy es mi boda, y tú lograste arruinarla. Quédate con tu odio, porque yo ya no tengo hermano». Esas palabras cayeron como piedras en el alma de Jesús. Aunque su cuerpo ardía por la ira, una parte de él sintió cómo la vergüenza le desgarraba el pecho. Pero incapaz de aceptar su error, solo apretó los puños con más fuerza. La novia, intentando recuperar la calma del evento, pidió a los músicos que retomaran la melodía. El mariachi obedeció con cierta timidez, pero las notas sonaban desacompasadas, sin el mismo entusiasmo. La boda, que había sido pensada como un recuerdo inolvidable, ahora quedaba manchada por un episodio que todos llevarían en la memoria. Jesús salió del salón tambaleando, con el corazón golpeando en su pecho. El aire fresco de la noche le pegó en el rostro, pero no lo aliviaba. Detrás de él algunos invitados comentaban en voz baja: «Siempre fue el rebelde. Ya se veía venir algo así. Qué pena para la familia Martínez». Cada palabra se clavaba en su espalda como aguijones. El orgullo que lo había hecho alzar la mano contra Miguel ahora lo hundía en un abismo de incomodidad. Mientras tanto, dentro del salón, la familia trataba de recomponerse. Don Ernesto, el padre, se mantenía callado, con el rostro endurecido. Su silencio era más pesado que cualquier reproche. Los invitados intentaban continuar con la celebración, pero la alegría había muerto. Los pasos de baile eran torpes, las risas forzadas. Todo se sentía como un teatro en ruinas. Jesús se apartó en la oscuridad del jardín, apoyándose en una columna de cantera. Sentía el calor del tequila mezclado con la rabia, y su respiración era un vaivén irregular. Sabía que había cruzado una línea, pero no encontraba el valor para regresar y disculparse. El eco de las palabras de Miguel resonaba una y otra vez. «Ya no tengo hermano». La herida estaba abierta y todos sabían que no sanaría fácilmente. El silencio de la noche parecía confirmarlo, como si la luna misma hubiera decidido voltear la cara ante la vergüenza. En ese instante, Jesús comprendió que lo ocurrido no era un simple arrebato. Había sembrado una distancia que lo perseguiría más allá de aquella boda. Lo que nació de un golpe se convertiría en el inicio de una cadena de consecuencias que todavía no alcanzaba a imaginar. El amanecer en Guadalajara llegó con un cielo teñido de tonos naranjas y rosados, pero para Jesús no había color suficiente para suavizar el peso que cargaba en el pecho. Se despertó en la cama de su pequeño cuarto, con la cabeza retumbando por el tequila de la noche anterior y con la vergüenza marcándole el alma más que la resaca. El recuerdo del golpe era nítido. El sonido seco, los ojos de Miguel, la mirada deshecha de su madre, el silencio incómodo de los invitados, todo volvía a su mente como un martillazo constante.
Se levantó tambaleando, frotándose la cara con las manos, y murmuró en voz baja: «¿Qué hice? Dios mío, ¿qué hice?». El cuarto estaba desordenado, con la chaqueta del traje tirada en el suelo, los zapatos mal puestos en un rincón y la corbata colgando de la silla. Parecía el reflejo de su interior. Caos, confusión, derrota. Afuera, en el barrio, ya se escuchaban los primeros sonidos de la vida cotidiana: vendedores de tamales pregonando, niños corriendo con mochilas en la espalda, vecinos saludándose en la calle. Pero para Jesús, nada de eso tenía alegría. Sentía que todos sabían lo ocurrido y que las miradas caerían sobre él con desprecio. Decidió bajar al comedor, con paso lento. El olor a café recién hecho llenaba la casa, pero no le trajo consuelo. Allí estaba doña Rosa, de pie frente a la mesa con los ojos rojos por haber llorado toda la noche. No levantó la vista cuando lo escuchó entrar. Solo se limitó a decir: «Siéntate, hay café». Jesús se sentó incómodo. Las manos le sudaban, y el silencio entre madre e hijo era como un muro imposible de atravesar. Tomó la taza, pero el café sabía amargo, más por la culpa que por el azúcar ausente. «Mamá», empezó con voz débil, «yo no quería». Doña Rosa levantó la vista, y en sus ojos había más decepción que enojo. «No hables, Jesús. No hay nada que puedas decir que cambie lo que pasó. Tu hermano, en el día más importante de su vida, y tú lo convertiste en vergüenza». Sus palabras eran duras, pero verdaderas. Jesús bajó la mirada, incapaz de sostenerla. El ruido de la calle se filtraba por la ventana. Algunas vecinas pasaban comentando lo sucedido. No hacía falta escucharlas con claridad. Bastaba el tono para saber que el escándalo ya se había regado por el barrio. El pleito de los Martínez, así lo llamarían, y él sería recordado como el hermano que arruinó una boda. Se levantó de la mesa sin terminar el café. El aire en la casa se sentía pesado, cargado de reproches silenciosos. Caminó hacia el patio y observó el cielo. Recordó a su padre, don Ernesto, que seguramente aún no quería verlo. Siempre le había exigido disciplina, respeto, y ahora él había demostrado lo contrario frente a todos. Las manos de Jesús temblaban mientras se llevaba un cigarro a los labios, aunque apenas logró encenderlo. El humo le raspó la garganta, y con cada bocanada sentía que su culpa crecía en lugar de aliviarse. «No soy lo que ellos piensan», susurró aunque ni él mismo se creía. Sabía que la herida abierta con Miguel no cicatrizaría pronto. Había destruido más que una fiesta. Había roto la confianza de su familia. Y lo peor era que no sabía cómo empezar a reparar el daño. El sol subía en el cielo, anunciando un nuevo día, pero Jesús lo sentía como una condena más que como una oportunidad. El barrio seguía con su vida normal, pero para él todo estaba detenido en aquel instante, en que su puño se encontró con el rostro de su hermano. La vergüenza era una sombra que lo perseguía, y la culpa pesaba en su corazón como una piedra imposible de mover. Jesús pasó los días siguientes con un nudo en la garganta que no lograba desatarse. Dormía poco, comía apenas lo necesario, y evitaba salir a la calle para no encontrarse con las miradas inquisitivas de los vecinos. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar a Miguel, pero no encontraba las palabras correctas ni la valentía suficiente. Una tarde, después de dar vueltas sin rumbo por la casa, se armó de valor y caminó hasta la carpintería donde su hermano trabajaba. El camino le pareció más largo que nunca. Cada paso estaba cargado de recuerdos, las veces que de niños corrían juntos por esas mismas calles, las risas compartidas en partidos improvisados de fútbol, los sueños que alguna vez habían tenido de levantar un negocio familiar. Ahora todo eso parecía lejano, casi imposible de recuperar. Cuando llegó, el sonido de las sierras y martillos lo recibió antes de entrar. Vio a Miguel concentrado, lijando una mesa de madera con gesto serio. El sudor le resbalaba por la frente, pero sus movimientos eran firmes, seguros, como los de alguien que no necesitaba de nadie más.
Jesús tragó saliva y se acercó con voz baja. «Miguel, necesito hablar contigo». El mayor levantó la mirada apenas un segundo, y en sus ojos se encendió el mismo rencor de aquella noche. «No hay nada que decir. Vete». Jesús respiró hondo, conteniendo el impulso de responder con enojo. «No, hermano. Escúchame, por favor. Lo que hice fue una vergüenza. Te fallé a la familia, y lo lamento más de lo que puedes imaginar». Miguel dejó la lija sobre la mesa y dio un paso al frente. «¿Lamentas? ¿Y qué sirve tu lamento? El día más importante de mi vida lo convertiste en una humillación. Mi esposa aún llora cada vez que recuerda lo que pasó. ¿Cómo reparas eso?». Las palabras eran como golpes que Jesús recibía sin defensa. Bajó la cabeza, aceptando el peso de la verdad. «Sé que no puedo cambiar lo que pasó, pero quiero enmendarlo. Dime cómo». Miguel lo miró con frialdad, cruzando los brazos. «Empieza por desaparecer. Eso nos ayudaría a todos». Jesús sintió un puñal clavarse en el pecho. Esperaba rechazo, pero no con esa dureza. Sin embargo, no replicó. Se limitó a asentir con tristeza. «Si eso quieres, así será». Salió de la carpintería con el corazón destrozado. El sol caía fuerte sobre su rostro, pero lo sentía como un castigo más que como luz. Caminó por las calles de Guadalajara con la sensación de ser un extraño en su propio barrio. Las puertas entreabiertas, los murmullos de los vecinos, los comentarios disfrazados de susurros lo seguían a cada paso. «Ahí va el que golpeó a su hermano. Pobre familia, con ese hijo tan perdido». Jesús aceleró el paso, intentando escapar de voces que lo perseguían más en su mente que en la realidad. La vergüenza lo consumía, y la idea de marcharse se convirtió en la única salida posible. No quería seguir siendo la sombra que manchaba el apellido Martínez. Esa misma noche habló con su madre. La encontró rezando frente al altar de la Virgen, con un rosario entre los dedos. «Mamá», dijo con voz quebrada, «me voy. No sé a dónde, pero no puedo quedarme aquí. Solo causo dolor». Doña Rosa lo miró con lágrimas en los ojos. «Jesús, eres mi hijo, y siempre lo serás. Pero tienes razón, ahora mismo tu presencia solo hiere más. Si vas a irte, hazlo para encontrar la paz y volver como un hombre distinto». Él asintió, sabiendo que esas palabras eran un permiso y al mismo tiempo un mandato. La decisión estaba tomada. Con un morral y unos pocos billetes en el bolsillo, Jesús dejó atrás su barrio al amanecer sin mirar hacia atrás. No sabía qué lo esperaba, pero entendía que la búsqueda de redención había comenzado, y sería un camino largo y lleno de pruebas. El camino hacia León fue una mezcla de cansancio físico y vacío interior. Jesús viajó en un autobús polvoriento, con la frente apoyada contra el vidrio y los ojos perdidos en el horizonte. Las montañas de Jalisco quedaban atrás, y con ellas la vida que hasta entonces conocía. No llevaba más que un morral con un par de mudas de ropa y unas monedas que apenas alcanzaban para comer. El traqueteo del vehículo lo adormecía, pero cada vez que cerraba los ojos aparecía la imagen de Miguel, con la mejilla enrojecida y la mirada rota. Al llegar a León, el bullicio de la ciudad lo envolvió de inmediato. El aire olía a cuero curtido, a tacos recién preparados en las esquinas y al humo de los camiones que pasaban sin descanso. Era un ambiente distinto, rudo y laborioso, donde nadie parecía preocuparse por su pasado. Esa indiferencia le dio un respiro. Durante sus primeros días, Jesús vagó sin rumbo, buscando trabajo en talleres y tiendas. Pero la mayoría lo rechazaba sin siquiera escucharlo. «Ya tenemos suficiente gente», le decían. El hambre empezaba a dolerle en el estómago, y las noches frías lo obligaban a dormir en plazas, envuelto en su chamarra delgada. Una mañana, mientras caminaba por las calles cercanas a la Feria del Calzado, escuchó el sonido metálico de martillazos acompasados. El olor a piel recién trabajada lo atrajo hacia un pequeño taller con un letrero descolorido que decía «Calzado artesanal Don Julio». Miró hacia adentro y vio a un hombre mayor,
de cabello canoso y manos firmes, golpeando clavos en la suela de un zapato con paciencia de relojero. Jesús dudó un instante, pero el hambre y la necesidad lo empujaron a hablar. «Buenos días, señor», dijo con voz tímida. «¿No necesita ayuda en su taller?» El hombre levantó la vista, lo examinó de arriba abajo y soltó una sonrisa cansada pero sincera. «¿Tú sabes algo de zapatos?» «Nada», admitió Jesús, «pero aprendo rápido. Solo necesito una oportunidad». Don Julio dejó el martillo sobre la mesa y se limpió las manos en el mandil. «Aquí no hay lugar para flojos ni para los que se rinden a la primera. El cuero es duro y más duro es el trabajo. ¿Estás dispuesto a aguantar?» Jesús tragó saliva y asintió. «Estoy dispuesto». El viejo lo miró unos segundos más, como evaluando no solo sus palabras, sino la carga que llevaba en los ojos. Finalmente, señaló una banca al fondo. «Siéntate. Hoy verás. Mañana trabajas». Así comenzó una nueva etapa en la vida de Jesús. Pasó el resto del día observando cómo don Julio moldeaba, cortaba y cosía cada pieza con dedicación. Había en sus movimientos una calma que contrastaba con la impaciencia que siempre dominaba a Jesús. Era como ver a un hombre dialogar con el material, sin prisa, sin enojo, confiando en que el tiempo haría su parte. Al caer la tarde, don Julio le ofreció un plato de frijoles con tortillas calientes. El joven lo devoró con gratitud y el viejo soltó una risa ronca. «Tienes hambre de comida, pero también de rumbo. Se te nota en la cara». Jesús bajó la mirada incapaz de responder. El comentario lo había tocado más de lo que esperaba. Aquella noche durmió en un catre improvisado dentro del taller, con el olor a cuero impregnado en cada rincón. Por primera vez desde la boda sintió un poco de paz. No era la solución a sus problemas, pero sí un inicio. Mientras cerraba los ojos, pensó en las palabras de don Julio. Había encontrado a alguien que podía enseñarle más que un oficio. Quizás un camino distinto al que había tomado hasta entonces. Los días en el taller de don Julio comenzaron a tener un ritmo que al principio desesperaba a Jesús. Estaba acostumbrado a la rapidez, a resolver las cosas con un impulso, y en cambio allí todo parecía avanzar con la lentitud del cuero que se estira poco a poco bajo las manos. El viejo maestro lo levantaba temprano, antes de que el sol bañara las calles de León, y lo ponía a limpiar herramientas, organizar materiales y observar cada movimiento. «Antes de aprender a coser tienes que aprender a esperar», le repetía don Julio con voz grave pero paciente. Jesús asentía, aunque por dentro hervía de impaciencia. Sentía que podía hacerlo mejor, que solo necesitaba intentarlo. Un día, cansado de mirar, tomó una aguja curva y empezó a coser una suela sin permiso. El hilo se enredó, el cuero se desgarró y la pieza quedó arruinada. «Jesús», tronó la voz del viejo cortante como un látigo. «Aquí no se trata de querer correr antes de caminar. Si no respetas el oficio, nunca aprenderás». El joven bajó la cabeza avergonzado. «Solo quería demostrar que puedo...» «Demuestra con paciencia, no con terquedad», respondió don Julio y le arrebató la pieza de las manos. Ese fracaso fue un golpe a su orgullo, pero también una lección que se clavó en él como una espina. Entendió que no podía seguir viviendo de arrebatos. Si quería cambiar, debía empezar por reconocer sus límites. Las semanas siguientes se dedicó a escuchar y a repetir cada indicación al pie de la letra. Aprendió a cortar con precisión, a medir con calma, a sentir la textura del cuero entre los dedos como si fuera algo vivo. El olor fuerte de los tintes lo acompañaba a diario, impregnándole la ropa y la piel, hasta que ya no se dio cuenta de que cargaba ese aroma donde quiera que iba. Aún así, su carácter impulsivo lo metía en problemas. Un cliente entró al taller a reclamar porque un pedido tardaba más de lo esperado, y Jesús, sin medir sus palabras, contestó con brusquedad: «Si no tiene paciencia, busque otro lugar». «Aquí no hacemos milagros». El hombre se marchó indignado y don Julio lo miró con seriedad. «¿Eso crees que es respeto?», preguntó el viejo cruzando los brazos. «El cliente no siempre tiene la razón,
pero siempre merece dignidad. Jesús apretó los dientes, frustrado consigo mismo. Perdón, no sé por qué siempre reacciono así. Don Julio suspiró y colocó una mano firme sobre su hombro. ¿Por qué todavía dejas que el fuego te controle? Escucha, muchacho. Un zapato se cose con calma, igual que una herida del alma. Si tiras demasiado fuerte, rompes el hilo. Si jalas con cuidado, el cuero se acomoda y se fortalece. Aquellas palabras resonaron en lo más hondo de Jesús. Era como si el viejo no hablara solo de zapatos, sino de la vida misma. Poco a poco fue cambiando. Empezó a contener la lengua antes de responder, a respirar hondo cuando la impaciencia lo dominaba. Cada puntada en el cuero se convirtió en un recordatorio de que la prisa y el orgullo habían arruinado demasiadas cosas en su pasado. Una tarde, después de terminar su primera sandalia completa, se la mostró a don Julio con cierta timidez. No era perfecta, el hilo estaba algo disparejo y la forma era rígida, pero el maestro sonrió. No es la mejor sandalia del mundo, pero es tuya. Y lo más importante, la terminaste. Eso ya es una victoria. Jesús sintió un calor extraño en el pecho, algo parecido al orgullo pero diferente. Era satisfacción por haber persistido. El taller, con su constante olor a cuero y el sonido de martillos golpeando, se había convertido en un refugio. Allí no había vecinos señalándolo ni hermanos recordándole sus errores. Solo trabajo, disciplina y la guía de un hombre que lo trataba con dureza, pero también con una sabiduría que le estaba enseñando a ser mejor. Por primera vez en mucho tiempo, Jesús comenzó a creer que el cambio era posible. El tiempo en León comenzaba a darle a Jesús cierta estabilidad. Ya no era el joven impulsivo que había llegado con los bolsillos vacíos y el corazón lleno de rabia. Había aprendido a coser, a remendar y hasta a tratar con algunos clientes sin levantar la voz. Sin embargo, por más que se esforzara, había heridas que no sanaban con aguja e hilo. Una tarde calurosa, mientras limpiaba restos de cuero del suelo, don Julio entró al taller con un periódico doblado bajo el brazo. Lo dejó sobre la mesa y comentó con naturalidad: «Mira, muchacho, tu ciudad está en boca de todos. Guadalajara no deja de crecer». Jesús, curioso, tomó el periódico. En la sección de economía leyó un titular que le heló la sangre. Nuevo taller de carpintería en auge. Miguel Martínez se posiciona entre los más prometedores del sector. Se quedó inmóvil, con el papel entre las manos. La nota hablaba de su hermano, del negocio que había levantado después de la boda, de cómo su disciplina y visión lo convertían en un ejemplo de superación. Había fotos. Miguel de pie junto a su esposa, rodeado de muebles finos, sonriendo con orgullo. Jesús sintió un golpe seco en el pecho. Por un momento, el olor a cuero y madera del taller desapareció, reemplazado por un torbellino de recuerdos. Vio a Miguel de niño guiándolo en los juegos. Lo recordó defendiendo su lugar en la mesa cuando el padre lo reprendía. Y también volvió a escuchar aquella frase que lo perseguía: «Ya no tengo hermano». Don Julio notó su expresión y preguntó: «¿Lo conoces?». Jesús dejó el periódico a un lado con brusquedad. «Es mi hermano». El viejo guardó silencio, comprendiendo más de lo que Jesús decía. Esa noche, mientras intentaba dormir en su catre, los pensamientos lo atormentaban. Una parte de él se alegraba. Miguel había prosperado, había conseguido lo que siempre soñó. Pero otra parte lo desgarraba. Ese éxito lo hacía sentir más pequeño, más olvidado. El orgullo que había tratado de domar comenzaba a arder de nuevo. Él siempre adelante y yo siempre atrás, murmuró en la oscuridad. Los días siguientes fueron un tormento silencioso. Cada vez que un cliente hablaba de su familia, Jesús temía escuchar que alguien mencionara el taller de Miguel. Imaginaba a su madre visitando aquel negocio, presumiendo al hijo exitoso, mientras él quedaba relegado como una sombra distante. En una ocasión, mientras cosía un par de botas, se le escapó un hilo torcido por la fuerza con la que jalaba la aguja. «Tranquilo, Jesús», dijo don Julio. «La envidia es un veneno que uno mismo se toma esperando que el otro se enferme.
El joven lo miró sorprendido. ¿Cómo supo lo que pienso? El viejo sonrió con calma. No necesito adivinar, lo traes en la cara. Yo también tuve hermanos, y sé cómo pesa el orgullo cuando la vida nos pone en caminos distintos. Jesús bajó la mirada, incapaz de replicar. Esa noche salió a caminar por las calles de León. El bullicio de los vendedores, el olor a gorditas y el sonido de los niños jugando lo envolvían, pero él se sentía solo. Recordaba el día de la boda, el instante del golpe, la decepción en los ojos de su madre. Todo se mezclaba con la imagen reciente de Miguel triunfador. El conflicto no estaba afuera, sino dentro de él. Entendió que la distancia con su hermano ya no era solo física, era una muralla de orgullo que él mismo había levantado y que ahora no sabía cómo derribar. Al regresar al taller, miró sus manos marcadas por el trabajo. No eran las manos del mismo hombre que había llegado semanas atrás. Quizás todavía había esperanza. Pero para alcanzarla, tendría que luchar contra su peor enemigo, su propio corazón. El verano llegó a León con un calor abrasador, y con él, las celebraciones de San Juan. Las calles se llenaron de música, de olor a antojitos y de familias enteras que participaban en juegos, bailes y procesiones. Don Julio insistió en que Jesús lo acompañara a la plaza, no solo para vender algunos pares de zapatos, sino también para convivir con la gente del barrio. «No puedes vivir encerrado entre cuero y clavos», le dijo el viejo. «El hombre también se templa en medio de la comunidad». Jesús aceptó a regañadientes. Había aprendido a trabajar con paciencia, pero aún le costaba enfrentarse al juicio de los demás. Desde que salió de Guadalajara, había cargado con la idea de que todos lo señalaban como el que golpeó a su hermano en la boda. Aunque en León pocos lo conocían, su propia mente no dejaba de recordárselo. En la plaza el bullicio era ensordecedor. Los puestos de elotes asados desprendían un aroma delicioso. Los niños corrían con globos de colores, y un grupo de danzantes con penachos llenaba el aire de tambores y sonajas. Jesús se colocó tras la mesa donde exhibían los zapatos artesanales, mientras don Julio conversaba con viejos clientes. Fue entonces cuando escuchó la risa burlona de un par de jóvenes que se acercaban. Uno de ellos, con sombrero ladeado y mirada altanera, lo señaló con el dedo. «Oye, ¿tú no eres el de Guadalajara?», preguntó en voz alta, lo suficiente para que varios alrededor escucharan. «El que le metió un trancazo a su propio carnal en plena boda». Jesús sintió un calor recorrerle la cara. El murmullo de la gente se volvió incómodo. Algunos lo miraron con curiosidad, otros con desaprobación. El segundo muchacho, con una sonrisa sarcástica, añadió: «Dicen que hasta la novia salió llorando. ¿A poco es cierto?». El impulso de responder con un golpe le subió por la sangre como un relámpago. Cerró los puños, sintió la mandíbula tensarse y el corazón latir con fuerza. Una parte de él pedía defender su honor de la única manera que conocía. Pero entonces recordó las palabras de don Julio: «Un zapato se cose con calma, igual que una herida del alma». Respiró hondo, soltó el aire despacio y levantó la mirada hacia los muchachos. «Sí», dijo con voz firme, «yo fui. Cometí un error que me persigue hasta hoy. Pero no vine aquí a buscar pleitos». Los jóvenes rieron, creyendo que lo habían vencido con sus burlas. «Míralo, ya se volvió mansito», se mofó uno de ellos. Jesús apretó los dientes, pero no respondió. Dio media vuelta y continuó atendiendo el puesto, acomodando los zapatos con calma. La gente alrededor, en lugar de seguir riendo, empezó a mirarlo con un respeto inesperado. No porque hubiera negado el pasado, sino porque había tenido la fuerza de controlarse. Don Julio, que había observado todo desde un rincón, se acercó más tarde y le dio una palmada en la espalda. «Hoy diste tu puntada más derecha, muchacho, no con las manos, sino con el corazón». Jesús sintió un nudo en la garganta. Tal vez no había ganado la simpatía de todos, pero había demostrado que no era el mismo de antes. Esa victoria silenciosa le dio una paz que hacía mucho no sentía. Cuando regresaron al taller, el bullicio de la fiesta aún resonaba en sus oídos, pero lo que más le quedó grabado
Fue la sensación de haber enfrentado a su peor enemigo, su propio temperamento, y por primera vez había salido victorioso sin necesidad de alzar la mano. El taller se había convertido en un refugio para Jesús, pero también en un lugar de silenciosas lecciones de vida. Don Julio, aunque duro en sus palabras, era generoso en sus enseñanzas. Cada día le hablaba no solo de zapatos, sino de paciencia, de errores, de cómo un hombre debía sostenerse incluso cuando la vida le ponía pruebas difíciles. Fue precisamente en una de esas tardes tranquilas cuando la noticia cayó como un balde de agua fría. Don Julio, que siempre parecía indestructible, se enfermó. Al principio fue solo una tos persistente, un cansancio extraño, pero pronto se volvió evidente que su salud estaba deteriorándose. Jesús lo acompañaba al médico, lo ayudaba a moverse por el taller y se encargaba de los pedidos mientras él descansaba. Sin embargo, la enfermedad avanzaba con más rapidez de la que podían enfrentar. Una noche, sentado a su lado en la cama, escuchó al viejo hablar con voz débil pero clara. Jesús, no temas a tus caídas, todos tropezamos. Lo importante es qué decides hacer después de levantarte. El joven lo miró con los ojos humedecidos. Usted me salvó de mí mismo, don Julio. No sé cómo agradecerle. El anciano sonrió apenas, con los labios resecos. No me agradezcas a mí. Agradece al camino que te trajo aquí. Pero escucha esto. Hizo una pausa, tomando aire con dificultad. Lo que siembres en tu hermano, cosecharás en tu vida. Jesús sintió un escalofrío. Aquellas palabras lo golpearon más fuerte que cualquier reproche. Era como si el viejo hubiera visto la herida que todavía sangraba dentro de él. Pocos días después, don Julio partió en silencio, dejando tras de sí un taller impregnado de recuerdos y enseñanzas. Jesús permaneció allí, sentado frente a la mesa de trabajo, observando las herramientas que ya no volverían a escuchar la voz firme del maestro. La soledad lo envolvió, pero también la certeza de que ya no podía seguir huyendo. Recordó las últimas palabras de don Julio y entendió que su camino no estaba completo si no enfrentaba el pasado. Esa misma semana, con el corazón lleno de dudas, decidió regresar a Guadalajara. El viaje de vuelta se sintió diferente al que lo había llevado a León. Ya no era el mismo joven furioso y perdido. Ahora llevaba consigo la disciplina, la paciencia y la humildad que había aprendido a base de errores. Al llegar a su ciudad natal, los recuerdos lo golpearon de inmediato. Las calles, los aromas, las voces familiares de los vendedores en las esquinas. Todo estaba igual, pero él se sentía cambiado. Pasó frente a la hacienda donde había ocurrido la boda, y una punzada de dolor le atravesó el pecho. Las risas congeladas de aquella noche seguían resonando en su memoria. Caminó hasta la casa de su madre. El portón oxidado, las macetas con flores en la entrada, la ropa colgada en el tendedero. Todo lo recibió como un abrazo distante. Dudó antes de tocar con la mano temblorosa. Al fin respiró profundo y golpeó la puerta. Doña Rosa apareció más encorvada, con el cabello aún más blanco que antes. Sus ojos se abrieron al verlo, pero no dijo nada de inmediato. El silencio entre ellos fue un muro que parecía imposible de atravesar. Jesús bajó la mirada y murmuró, «Mamá, he vuelto». Ella sostuvo el rosario en su mano y respondió con voz contenida, «Si regresaste, que sea para sanar, no para abrir más heridas». Jesús asintió con solemnidad. Sabía que no bastaba con volver, tendría que demostrar, paso a paso, que había cambiado. El peso del pasado seguía allí esperando, pero ahora, por primera vez, estaba dispuesto a enfrentarlo. Jesús permaneció de pie frente a la puerta, sintiendo que el tiempo se había detenido. La mirada de su madre era una mezcla de sorpresa, cautela y un dolor que aún no cicatrizaba. Doña Rosa, con el rosario entre los dedos, dio un paso hacia atrás y dejó la entrada entreabierta. «Pasa, hijo, pero entiende algo. Aquí no hay lugar para discusiones ni pleitos. Si entras, entras con humildad». Jesús asintió en silencio y cruzó el umbral.
El olor familiar del café y de las tortillas calentándose en el comal lo golpeó con nostalgia. Todo estaba como lo recordaba: los muebles sencillos, las fotos familiares en la pared, la vieja radio en la esquina. Pero lo que más lo estremeció fue ver el pequeño altar con la imagen de la Virgen de Guadalupe, rodeada de veladoras y flores frescas. Frente a él, su madre había pasado incontables horas rezando. Jesús bajó la cabeza con la voz apagada. «Sé que no merezco estar aquí, mamá, pero vine porque quiero enmendar lo que destruí». Doña Rosa se sentó en una de las sillas de madera y lo observó en silencio. Sus ojos reflejaban el cansancio de los años y el peso de las heridas familiares. «¿Sabes cuántas veces pedí a la Virgen que me devolviera a mis hijos unidos?», preguntó con voz quebrada, y en lugar de eso, la última vez que los vi juntos fue con uno levantando la mano contra el otro. Jesús sintió un nudo en la garganta. Se arrodilló frente al altar, tomó aire y murmuró: «Perdón, madre, perdón por ser la vergüenza de esta casa». El silencio se extendió por unos segundos que parecieron eternos. Entonces, la voz de doña Rosa suavizó su dureza. «No eres una vergüenza, Jesús. Eres un hombre que se perdió en su orgullo. Si realmente cambiaste, demuéstralo con hechos, no con palabras». Las lágrimas brotaron de los ojos de Jesús, pero no se permitió sollozar. Se incorporó lentamente y dijo con determinación: «Lo haré, mamá. Aunque me tome toda la vida». Doña Rosa lo observó unos segundos más hasta que finalmente asintió. «Entonces empieza por quedarte. Te daré un lugar en esta casa, pero recuerda, el perdón se gana día a día». Jesús se sintió aliviado. Aunque no era un abrazo ni una absolución inmediata, aquel gesto era un primer paso, una grieta en el muro de resentimiento que los separaba. Esa noche cenaron juntos. El sonido de las cucharas en los platos rompía el silencio pesado, y aunque las palabras eran pocas, había una calma distinta en el aire. Jesús habló con voz baja, casi temerosa: «Mamá, ¿cómo está Miguel?». Doña Rosa apretó los labios antes de responder: «Trabajando duro. Ha levantado su taller y todos lo respetan, pero no pronuncia tu nombre. Para él todavía no existes». Jesús bajó la mirada, sintiendo que la herida volvía a sangrar. «Lo entiendo. No espero que me perdone de inmediato. Solo quiero demostrar que no soy el mismo». Doña Rosa suspiró y lo miró con ternura, aunque sus ojos seguían cargados de tristeza. «Si realmente deseas recuperarlo, tendrás que tocar su corazón con paciencia, como quien reza un rosario día tras día». Jesús asintió. Esa comparación lo marcó profundamente. Sabía que el camino sería largo, pero estaba dispuesto a recorrerlo. Al acostarse en la cama de su infancia, el joven se quedó mirando el techo. El eco de la voz de su madre seguía resonando: «El perdón se gana día a día». Se durmió con esa frase grabada en el alma, consciente de que el verdadero desafío apenas estaba comenzando. Jesús sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar el momento que más temía: mirar a los ojos a Miguel. Los días en casa de su madre habían servido para reencontrarse con la calma y recordar lo que había aprendido junto a don Julio, pero nada de eso tendría sentido si no daba el paso más difícil. Una mañana, después de desayunar en silencio, se armó de valor. «Mamá», dijo con voz baja, «hoy iré a ver a Miguel». Doña Rosa lo miró con una mezcla de preocupación y esperanza. «No vayas con orgullo. Ve con humildad, aunque te cierre la puerta en la cara». Jesús asintió y salió con el corazón golpeando contra el pecho. Caminó por las calles de Guadalajara hasta llegar al taller de carpintería de su hermano. Desde fuera escuchó el sonido familiar de las sierras y el olor a madera recién cortada lo envolvió como un recuerdo de la infancia. Se quedó un momento frente a la entrada, respirando hondo, hasta que decidió entrar. Allí estaba Miguel, de pie junto a un mueble en construcción, con las mangas arremangadas y el rostro serio. El sudor corría por su frente, pero sus movimientos eran seguros, como los de alguien que había encontrado su lugar en el mundo. Jesús dio un paso al frente y habló con voz temblorosa: «Miguel».
El mayor levantó la vista. Sus ojos se endurecieron al instante. «¿Qué haces aquí?» Jesús tragó saliva. «Vine a hablar, no a pelear». Miguel dejó la herramienta sobre la mesa con brusquedad y cruzó los brazos. «No tienes nada que decirme. Tú y yo dejamos de ser hermanos la noche de mi boda». Las palabras dolieron como un latigazo, pero Jesús no retrocedió. «Lo sé», admitió. «Esa noche fui un cobarde, un orgulloso que no supo controlar su rabia. Desde entonces he cargado con esa vergüenza, y hoy vengo a pedirte perdón». El silencio llenó el taller. Miguel lo observaba con frialdad, como si buscara detectar alguna mentira. «¿Perdón? ¿Crees que una palabra borra el dolor que causaste?», dijo con voz áspera. «Mi esposa aún no soporta escuchar tu nombre. Mi vida estuvo marcada por ese golpe, y no solo en la cara, sino en el corazón». Jesús sintió la garganta apretarse. Dio un paso más, con la mirada baja. «No espero que olvides, ni que me aceptes de inmediato. Solo quiero que sepas que estoy arrepentido. Aprendí a contener la furia, a trabajar con paciencia, a reconocer mis errores. No vengo a exigirte nada. Solo me arrodillo ante ti como hermano». Y, sin más, Jesús dobló las rodillas en medio del taller. El polvo de madera se pegó a su ropa, pero no le importó. Bajó la cabeza con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «Perdóname, Miguel», susurró. «Si tengo que pasar el resto de mi vida demostrando que cambié, lo haré». Miguel lo miraba en silencio, con el rostro endurecido. La imagen de su hermano arrodillado le provocaba una mezcla de emociones que no quería mostrar. Parte de él quería expulsarlo de inmediato, pero otra parte recordaba los años en que habían compartido juegos, secretos y sueños. Sin embargo, la herida aún era demasiado profunda. «Levántate», dijo al fin, con voz seca. «Tu arrepentimiento llega tarde. Yo ya no tengo hermano». Jesús cerró los ojos sintiendo cómo cada palabra lo desgarraba, pero no replicó. Permaneció en silencio, aceptando el rechazo como un castigo necesario. Miguel volvió a tomar la herramienta y continuó su trabajo, ignorándolo. El sonido del serrucho llenó el aire, marcando el final de la conversación. Jesús se incorporó lentamente, con el corazón roto, y salió del taller sin mirar atrás. Había dado el paso que debía, aunque el resultado no fuera el que anhelaba. Sabía que ese no era el final de la historia. Jesús salió del taller de su hermano con la mirada clavada en el suelo y el pecho cargado de un peso insoportable. Había esperado rechazo, pero escucharlo de los labios de Miguel con tanta frialdad le arrancó hasta el último respiro de esperanza. Caminó por las calles sin rumbo, sintiendo que cada paso lo hundía más en la vergüenza. El sol caía fuerte sobre Guadalajara, y el calor parecía burlarse de su desconsuelo. Pasó frente a unas tiendas donde la gente conversaba animadamente y de pronto escuchó a dos vecinos que lo reconocieron. «Ese es Jesús Martínez», susurró uno con sorna. «El mismo que le soltó un golpe a su hermano el día de la boda». «Pues qué humillación para la familia», respondió el otro. «Ni aunque pida perdón va a limpiar lo que hizo». Jesús apretó los dientes queriendo gritar, pero se contuvo. Había prometido no dejarse dominar por la rabia, aunque las palabras fueran como piedras lanzadas contra él. Siguió caminando con el rostro encendido, sintiendo que cada mirada era un juicio. Al llegar a casa, su madre lo esperaba sentada junto al altar. Lo miró en silencio, como si ya supiera lo que había ocurrido. «No fue fácil, ¿verdad?», preguntó con voz suave. Jesús negó con la cabeza, evitando que las lágrimas lo traicionaran. «Me rechazó, mamá. Me dijo que ya no tiene hermano». Doña Rosa suspiró, acariciando el rosario entre sus manos. «El corazón de tu hermano está endurecido por el dolor. No esperes que un perdón nazca de la noche a la mañana. La soberbia los ciega, igual que te cegó a ti en el pasado». Jesús se dejó caer en una silla, agotado. «¿Entonces qué hago? ¿Sigo soportando su desprecio?» «Sí», respondió ella con firmeza, «porque la humildad se demuestra en la constancia». Las palabras de su madre calaron hondo. Sabía que tenía razón,
pero la humillación lo quemaba por dentro. No solo era el rechazo de Miguel, también eran los murmullos de la gente, las risas escondidas, las miradas que lo perseguían como recordatorio de su error. Esa misma noche salió a caminar por el barrio, buscando aire fresco. El aroma de los puestos de tacos lo envolvía, y el bullicio de los jóvenes que reían en las esquinas lo hacía sentirse aún más aislado. Algunos lo reconocieron y comenzaron a murmurar: «Mira, ahí va el que se arrodilló como un perro frente a su hermano». Jesús se detuvo en seco. El orgullo herido pedía venganza, pedía gritar y responder con violencia. Sintió como el fuego se le subía a la cara, como los puños se cerraban solos. Pero entonces recordó la voz de don Julio, como un eco en su memoria. La envidia es veneno. El fuego solo destruye si no lo sabes contener. Respiró hondo, apretó los ojos y siguió caminando, dejando atrás las burlas. Al regresar a casa, se encerró en su cuarto. El silencio era tan pesado que podía escuchar sus propios pensamientos como gritos. Se miró las manos llenas de cicatrices del trabajo y se preguntó si realmente algún día servirían para construir en lugar de destruir. «No puedo obligarlo a perdonarme», murmuró, «pero tampoco puedo rendirme». Las lágrimas corrieron por su rostro, mezclando rabia y tristeza. Aquel rechazo no lo detenía, lo obligaba a buscar otra forma de demostrar a Miguel que había cambiado. Sabía que el orgullo del hermano era una muralla alta, pero también sabía que no se derrumba con un solo golpe, sino con paciencia, como una gota de agua que desgasta la piedra con el tiempo. Jesús entendió que su misión no era convencer con palabras, sino con acciones. Y aunque el dolor lo desgarraba, decidió que seguiría adelante. Porque rendirse significaría aceptar que su hermano tenía razón, y él ya no estaba dispuesto a volver a ser el hombre que un día destruyó todo con un arrebato. Los días posteriores al rechazo de Miguel fueron un martirio silencioso para Jesús. Su orgullo aún dolía, pero la determinación de demostrar con hechos su cambio lo mantenía firme. Sabía que no bastaba con arrodillarse ni con pedir perdón. Tenía que mostrarle a su hermano, de alguna manera, que ya no era el mismo. Una mañana, doña Rosa comentó con naturalidad mientras barría el patio: «Dicen que el taller de tu hermano anda con problemas. Una máquina se descompuso y los pedidos están atrasados». Jesús levantó la vista, sorprendido. El corazón le dio un vuelco. Imaginó a Miguel frustrado, intentando cumplir con los clientes y luchando contra el tiempo. Por un instante, el orgullo lo tentó: que aprenda lo que es sufrir. Pero enseguida recordó las palabras de don Julio como un eco que lo atravesaba. Lo que siembres en tu hermano cosecharás en tu vida. Esa misma noche, cuando la ciudad dormía, Jesús salió de casa con paso sigiloso. Caminó por las calles oscuras hasta llegar al taller de Miguel. Las ventanas estaban cerradas y dentro reinaba el silencio. Empujó la puerta con cuidado. No estaba asegurada. El olor a madera cruda lo recibió como un viejo recuerdo. Encendió una lámpara de aceite y observó el lugar. La máquina dañada estaba a un costado, cubierta de polvo. Jesús se acercó. Examinó cada pieza con la paciencia que había aprendido en el taller de don Julio. Durante horas trabajó en silencio, ajustando tornillos, limpiando engranajes, reemplazando piezas improvisadas con sus propias manos. El sudor le corría por la frente, pero no se detuvo. Cuando finalmente la máquina volvió a funcionar, soltó un suspiro de alivio. Apagó la lámpara y dejó el taller tal como lo había encontrado, salvo por la reparación invisible que cambiaría todo. Al amanecer, Miguel llegó al taller como de costumbre. Se encontró con la máquina lista, brillando con un funcionamiento inesperado. Al principio creyó que algún trabajador la había arreglado, pero pronto se dio cuenta de que no había nadie más capaz de hacerlo de esa manera. «¿Quién?», murmuró sorprendido. Preguntó a sus empleados, pero todos negaron. Entonces, en un rincón, vio un trozo de cuero olvidado con una puntada torcida, una marca que reconoció al instante. Era la mano de Jesús, imperfecta, pero inconfundible.
El recuerdo lo golpeó con fuerza. Lo vio de niño, intentando ayudarlo con tareas de la escuela. Lo recordó compartiendo risas y juegos antes de que la vida los separara. Por primera vez en mucho tiempo, Miguel sintió un destello de duda en su enojo. ¿Habrá sido él?, se preguntó en silencio con el corazón apretado. Mientras tanto, Jesús regresaba a casa agotado, con las manos sucias de grasa y polvo. No buscaba reconocimiento, ni siquiera gratitud. Solo quería hacer algo por su hermano, sin esperar nada a cambio. Al llegar, su madre lo vio entrar con las ropas manchadas. «¿Dónde estabas, Jesús?», preguntó con voz preocupada. Él sonrió apenas, tratando de ocultar el cansancio. «Ayudando, de la única forma que sé». Doña Rosa lo miró fijamente, como si pudiera leer entre sus silencios. No dijo nada más, pero en sus ojos se asomó un brillo de esperanza. Durante el resto del día, Jesús no dejó de pensar en Miguel. Sabía que aquel gesto no derribaría de inmediato la muralla de su orgullo, pero era una semilla, una acción silenciosa que, con el tiempo, tal vez germinaría en algo distinto. Por primera vez desde su regreso, se sintió en paz. Había actuado no por venganza, ni por necesidad de ser visto, sino por amor fraterno, y aunque no sabía si Miguel lo descubriría, estaba convencido de que ese gesto inesperado era el verdadero inicio de su reconciliación. El rumor de que la máquina del taller de Miguel había sido reparada corrió rápido entre los empleados. Nadie sabía cómo había ocurrido ni quién lo había hecho, pero todos coincidían en que el arreglo había llegado como un milagro. Miguel, sin embargo, guardaba silencio. Dentro de sí, estaba casi seguro de que el responsable era Jesús, aunque no lo decía en voz alta. Durante días trató de convencerse de lo contrario. Pensaba que aceptar esa posibilidad sería ceder terreno, mostrar debilidad. Pero cada vez que veía la máquina funcionando, recordaba la torpeza peculiar de las puntadas de su hermano, y un cosquilleo extraño le recorría el pecho. Una tarde, incapaz de soportar más la duda, decidió buscarlo. Caminó hasta la casa de su madre y lo encontró en el patio lijando una vieja silla. Jesús levantó la vista, sorprendido, y el silencio entre ambos fue tan denso que incluso el canto de los pájaros pareció desvanecerse. «¿Fuiste tú, verdad?», preguntó Miguel sin rodeos. Jesús bajó la mirada, pasando la mano por la madera áspera. «No esperaba que lo notaras. Solo quería ayudarte». El mayor apretó los labios, luchando contra el orgullo que aún lo dominaba. «¿Por qué lo hiciste?». Después de todo lo que pasó, Jesús dejó la lija a un lado y respiró profundo. «Porque eres mi hermano, y porque ya entendí que el amor no se demuestra con palabras, sino con actos». Miguel lo observó en silencio, con los recuerdos golpeando en su mente. Vio al muchacho rebelde que lo había humillado en la boda, pero también al niño que alguna vez compartió con él los mismos sueños. Finalmente su voz se quebró. «¿Sabes lo que me dolió más aquella noche? No fue el golpe, fue mirarte y sentir que te había perdido para siempre». Jesús sintió un nudo en la garganta. Se levantó despacio y dio un paso hacia él. «Yo también me perdí, Miguel. Me perdí en mi orgullo, en mi rabia, en mi incapacidad de aceptar que tú eras mejor que yo. Pero he aprendido, y solo quiero recuperar a mi hermano». Los ojos de Miguel brillaron aunque trataba de ocultarlo. «No sabes cuántas veces deseé que te acercaras y me hablaras así», admitió, bajando la voz. Jesús lo miró con sinceridad, y sus palabras salieron como un susurro. «¿Podemos empezar de nuevo?». Miguel permaneció callado unos segundos, hasta que finalmente extendió la mano. «No prometo olvidar, pero sí estoy dispuesto a intentarlo». Jesús tomó esa mano con fuerza, y en ese gesto simple sintió que años de distancia se desmoronaban. Ambos se quedaron de pie en el patio, mientras el viento de la tarde movía las hojas de los árboles. El silencio ya no era una barrera, sino un espacio de reconciliación. Miguel, con la voz aún emocionada, añadió: «Tengo trabajo pendiente en el taller. Podría necesitar ayuda, si estás dispuesto a volver a usar tus manos para algo más que pelear». Jesús sonrió, con lágrimas contenidas. «Para eso nacieron estas manos, hermano.
para construir, no para destruir. El abrazo no llegó de inmediato, pero la promesa estaba allí. Era un nuevo comienzo, un amanecer que no borraba las sombras del pasado, pero iluminaba un camino diferente. Por primera vez en mucho tiempo, Jesús sintió que su vida tenía sentido. No porque lo hubieran perdonado del todo, sino porque había dado el paso hacia la reconciliación. Y Miguel, aunque aún dolido, supo que aquella semilla de esperanza había empezado a germinar. El sol amanecía sobre Guadalajara con un brillo suave, como si la ciudad quisiera acompañar el nuevo comienzo de los hermanos Martínez. Después de aquel apretón de manos en el patio, Jesús y Miguel decidieron dar un paso más, regresar juntos al taller. La primera mañana de trabajo fue extraña, llena de silencios y miradas incómodas, pero también de una voluntad que ninguno había mostrado antes. Miguel guiaba con firmeza, y Jesús seguía sus indicaciones con humildad, recordando que cada clavo, cada corte de madera, era una oportunidad para reconstruir no solo un mueble, sino su vínculo roto. Los empleados del taller los miraban con curiosidad. Algunos murmuraban, otros sonreían en secreto. Nadie imaginaba que esos dos hombres, separados por años de rencor, pudieran volver a compartir el mismo espacio. Pero allí estaban, trabajando codo a codo, unidos por algo más grande que el orgullo. Un día, al terminar la jornada, Miguel rompió el silencio. «No sé si algún día olvidaré lo que pasó en mi boda», confesó. «Pero verte aquí, esforzándote, me demuestra que no eres el mismo». Jesús respiró hondo y respondió con honestidad. «No quiero que lo olvides, hermano. Quiero que recuerdes que fue mi error más grande y que gracias a eso entendí que debía cambiar». Miguel lo miró fijamente y por primera vez en años sonrió con sinceridad. El tiempo comenzó a suavizar lo que parecía imposible. Doña Rosa, al verlos entrar juntos a casa después del trabajo, lloraba en silencio frente al altar de la Virgen. Sus oraciones habían sido escuchadas. «Mis hijos», susurraba con emoción, «mis hijos otra vez bajo el mismo techo». Las calles del barrio también notaron el cambio. Aquellos que antes murmuraban con desprecio ahora observaban con respeto. Jesús ya no era el hombre impulsivo que golpeaba por orgullo. Se había convertido en alguien capaz de cargar su culpa y transformarla en fuerza. Una tarde, al caminar con Miguel por el centro, se detuvo frente a una vitrina y dijo: «¿Sabes qué he aprendido? Que la vida no se mide por los errores, sino por lo que hacemos después de ellos». Miguel asintió en silencio. Era un reconocimiento que ninguno de los dos se había atrevido a poner en palabras. Esa noche, la familia se reunió a cenar. Por primera vez desde la boda, la mesa estaba llena de risas sinceras. El mole humeante, las tortillas recién hechas y el sonido de las voces mezclándose devolvieron a la casa un calor que había estado ausente demasiado tiempo. Jesús miró a su madre y a su hermano y sintió que al fin había encontrado la paz que tanto buscaba. «Gracias por no rendirse conmigo», dijo, con la voz cargada de emoción. «Hoy sé que los golpes no se dan con las manos, sino con las palabras y las acciones. Y también sé que puedo elegir construir en lugar de destruir». Miguel levantó su vaso y concluyó: «Brindemos entonces, no por olvidar el pasado, sino por aprender de él». Las copas chocaron, y en ese instante, el eco de la vieja herida comenzó a desvanecerse. Jesús comprendió que aquel puñetazo en la boda no había sido el final de su historia, sino el inicio de un camino de redención. Y aunque las cicatrices quedarían, ahora eran recordatorios de que el perdón y la perseverancia siempre pueden abrir puertas que parecían cerradas para siempre. Antes de terminar, recuerda suscribirte al canal para no perderte más historias de vida que nos muestran la fuerza del perdón, la humildad y la superación personal. Y no olvides hacer clic en el video que aparece en pantalla, donde te espera otra narración llena de lecciones que tocarán tu corazón.